patrón en lo que es prejuicio hacia la mujer es que en la mayor parte de los países donde esto se investiga hay niveles de medios a altos en lo que es el prejuicio sexista. No creo que sea una amenaza la inteligencia artificial si la sabemos usar, si la sabemos capitalizar en nuestro beneficio, ¿no? Yo creo que nos tenemos que potenciar de la inteligencia artificial. Y he notado a lo largo del tiempo que mis estudiantes escribían sus trabajos cada vez mejor. Claro. Y, y claro, dije, bueno, acá está pasando algo, evidentemente están usando algo estilo ChatGPT. Creo que no hay mejor forma de aprender que viendo a los otros como ejemplo. Entonces yo tomaba de ejemplo a muchas de las personas que circulan por ahí por las redes y dije, bueno, yo quiero ser como ellos algún día. Bienvenidos nuevamente, como siempre, les saluda su amigo Víctor Mike Ramírez. El día de hoy no tenemos por acá a Cristian Cabra, pero sí tenemos una invitada súper especial. Tenía muchas ganas de platicar contigo, Paula Bría, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Bien, bien. Muchísimas gracias, Víctor, Mike, por la invitación. Súper contenta de estar acá charlando con ustedes. No, nosotros más. De pronto, fíjate, Pau, que en las redes sociales, como trabajo mucho con Yanina, con Mariela, que es el spam número uno de LinkedIn, este, fíjate que de pronto me empiezan a aparecer un montón de contenido de Pau y veo que interactúa mucho con Yanina y con Mariela y de pronto los veo en eventos y empieza a llamar mucho la atención tu figura, lo cual es importante. De hecho, el tema de mi sesión allá en Bogotá va a ser la importancia de por qué tener presencia digital. Y eso es algo que tú estás haciendo ahorita muy bien y me encanta. Te lo puse en un comentario hace algunos días que qué bueno que te habías decidido a crear tu proyecto y nada, pues yo creo que esto también puede ser un poquito de darte más reflector y de que la gente te conozca, te siga en tu proyecto y listo. Y para quien no te conozca, Pau, pues coméntanos un poquito sobre ti, preséntate para quienes no te conocen. Bueno, soy Paula Bría, vivo en Buenos Aires, Argentina. Estoy haciendo todo lo que es datos hace un año y pico o 2 años, oficialmente, digamos, ¿no? En el sentido de sé que soy analista de datos. En realidad yo vengo siendo analista de datos hace bastante más tiempo, no lo sabía yo todavía. Yo soy psicóloga de base. Estudié psicología, hice una maestría en psicodiagnóstico de evaluación psicológica, estoy terminando mi doctorado y siempre hice investigación, nunca atendí pacientes, viste que uno cuando piensa en psicólogo o psicóloga dice, bueno, tiene un Terapia. diván, atiende pacientes, ¿no? No, nada más alejado de eso que realmente yo siempre quise hacer otras cosas con la psicología que tienen que ver con cambiar cuestiones sociales, pero desde la investigación científica. Así que me formé mucho en estadística, en metodología de la investigación. Estoy haciendo una especialización en ciencia de datos aplicada a ciencias del comportamiento y psicología. Y entonces, bueno, yo investigaba sobre variables psicológicas. De hecho, hay algunos papers en algunas revistas científicas bajo mi autoría. Y bueno, hacía análisis de datos, pero de variables psicológicas con muestras que venían de respuestas que las personas daban a reactivos que representan, que miden variables psicológicas como la personalidad, niveles de prejuicio, etcétera. Así que, digamos, un día dije, ¿cómo puedo extrapolar este conocimiento que tengo en psicología a otros rubros, a otros ámbitos? Y ahí fue donde me metí, yo trabajaba con R. Ahí fue donde me metí a estudiar Power BI y otras tecnologías para poder pegar el salto ya al mundo privado y empezar a dejar un poco la pata académica. Así que después de todo uno también trata de sobrevivir y creo que esa necesidad un poco me llevó a repensar la forma o lo que yo estaba usando de mis conocimientos y dónde lo estaba aplicando. Así que capitalicé lo que ya tenía y fui por un poquito más. Maravilloso. Fíjate que seguro cuando te han preguntado por qué te dedicas hoy al tema de análisis de datos,
seguro se imaginan o piensan, ¿por qué una psicóloga? Y seguramente has visto aquellos memes que dicen, en la vida tienes que aprender Excel, inglés y otra cosa, ¿no? Y es que no está para nada lejos de esto que te está pasando a ti. De hecho, veo que tu formación es muy, muy académica. Entonces, investigación académica y demás. Pero realmente es como parte de lo que siempre les hemos dicho. Te dediques a lo que te dediques, en algún momento te vas a encontrar con Excel. En este caso, tú te dedicas al tema de psicología, a la investigación, veo más tu formación, como te digo, académica, y te encontraste con los datos. Y no necesariamente con solo Excel, pero te encontraste con los datos. Y eso le puede pasar a cualquiera que se dedique a cualquier cosa que pareciera lejos de una carrera de informática o de datos. Yo conozco una MVP de acá de México que es veterinaria y también te preguntas un poquito de cómo, ¿no? Pero es justamente eso. Y seguro que cuando te preguntan, es que cómo si, ¿qué hace una psicóloga en el tema de los datos? Pues es que por ahí, por ejemplo, últimamente hemos estado viendo todo el análisis de sentimiento, los análisis de opiniones en redes sociales, entonces nada lejos de lo que creo que podría ser. Y cuando tú analizas algo como psicóloga, pues qué maravilla que te bases en metodologías, en corrientes de psicología, pero si tienes datos para analizar algo, un comportamiento humano o cualquier otra cosa, pues qué maravilla que tengas a la mano tú esos skills que te permitan analizar mediante información. Porque veía hace rato tu charla con Sergio y lo que decía, ¿no? Los números son los números. No nada más una opinión lanzada con base en una corriente de psicología, ¿no? Que eso creo que te da un superpoder, te desbloquea otros niveles a nivel de análisis. Sí, vos sabés que en psicología, en psicoterapia clínica, es decir, en los psicólogos que atienden pacientes, pueden optar por distintas corrientes de la psicología. Hay una corriente que tiene mucha evidencia científica y otra que no. Digo, uno piensa en psicología y piensa por ahí en algo más volado, más especulado, ¿no? Como no basado en datos. Y en realidad hay una gran corriente de la psicología que espero que cada vez más personas elijan, quienes quieren atender pacientes, que está basada en datos, porque hay investigaciones y datos que respaldan que determinados procedimientos en la clínica psicológica sirven para tratar determinados trastornos, ¿no? Entonces, por ahí se hace una medición antes del tratamiento y después del tratamiento, un pre-post. Y se puede demostrar mediante datos que ese tratamiento funciona. Digo, no está para nada desconectado, como decís vos, y además, creo que la psicología también me ha dado muchas habilidades blandas que son muy importantes para poder desempeñarse bien en este mundo, porque vos lo decías antes, yo gané bastante visibilidad relacionándome con distintas personas que ustedes ya conocen, por eso llevo a ustedes también. Y esa habilidad para conectarme con otros y también para conseguir empleo viene de mi formación de base y viene del hecho de que mi carrera es de las ciencias sociales y no es una carrera dura, técnica. Si yo hubiese estudiado, no sé, por decir algo, economía o contabilidad, por ahí, no lo sé, lo digo desde el prejuicio, pero tal vez mis habilidades blandas o ciertas capacidades más sociales no las hubiera desarrollado de la misma manera que las desarrollé estudiando psicología. Entonces, para mí hay una brecha muy grande entre lo que es lo técnico, la habilidad dura y la habilidad blanda. Hay muchas personas en este mundillo que tienen muy buenas habilidades técnicas, pero la falta de habilidades blandas hace que por ahí conseguir el primer empleo en este mundo sea un poquito más difícil. Y eso, bueno, hace que las personas se frustren. Entonces yo siempre soy una persona que voy a defender mucho esto de cultivar las habilidades blandas para poder crecer en términos laborales. Y si tenés de base habilidades blandas bien desarrolladas, también puedes crecer a nivel técnico, digo, porque tener la apertura suficiente para ser curioso y para aprender más te lleva a mejorar en lo técnico también. Entonces, para mí son cosas que se retroalimentan y que son súper necesarias en el sentido de que coexistan, ¿no? Claro, eso que mencionas es súper, súper importante
Porque, por ejemplo, hablando específicamente del área de informática, incluidos los datos, redes, todo ese tipo de perfiles, muy de sentarte en tu computadora y poco socializar, no sé si tú lo has percibido, pero no voy a generalizar, pero mucha de esa fauna, este, son muy serios, son muy callados, les cuesta trabajo hablar con la gente. ¿Por qué? Porque ellos están con su código aquí en su computadora dándole y no tienen esas habilidades blandas. El que llegue alguien que ha desarrollado esas habilidades blandas, el que tiene ese perfil híbrido psicológico, emocional y que puede hablar y que aparte comprende de la información y de los datos, se convierte yo creo que en alguien muy importante respecto de ese tipo de perfiles. ¿Qué sucede? Yo soy contador de profesión, por ejemplo. Y a mí me empezó a llamar mucho la atención el tema de los datos. Y en el lugar donde yo trabajaba antes, justamente era como eso, el tener el conocimiento contable, pero también del tema de los datos, era un perfil que no todos tenían. ¿Por qué? Porque los que eran contadores tenían el conocimiento técnico o teórico de todo lo que se hace en contaduría, pero que a nivel de manejar con herramientas y datos y de optimizar procesos, no lo tienen. Y cuando tú eres un perfil que tiene todo eso híbrido, en tu caso la psicología, los datos y esas habilidades blandas que tu carrera te ha permitido, entonces se crea una bomba de que realmente un perfil muy valioso, creo yo, para cualquier empresa o a nivel de alguien que se dedica de manera independiente, ¿no? Sí, sí, sí. Yo celebro, alguna vez me he preguntado por qué no estudié otra cosa, por qué no estudié contabilidad, ¿no? Pero después entendí que era algo que tenía que celebrar, que no, no fue en vano todo lo que estudié y que en realidad fue lo que me llevó hasta acá, porque yo empecé a investigar en el año 2017, cuando me estaba por recibir de la carrera de grado y me encontré con personas de mi misma profesión que hacían lo mismo, que investigaban, y dije, al final me gustan los números. O sea, estoy estudiando psicología y de repente me encuentro haciendo un R de Pearson en R. ¿Viste? O una, no sé, una diferencia de medias, una T de student, y digo, bueno, pero entonces tengo que ir por otro lado. Y bueno, y fui. Yo soy muy curiosa, me meto, hablo, pregunto, investigo, y así voy llegando a lugares por ser una persona que dice, hola, acá estoy, hola, hola. Claro, claro, y qué bueno, me dio mucho gusto ver tu canal, tu proyecto, y bueno, antes de que continuemos, quiero que igual todos aquellos que nos están viendo, pues vayan acá en la descripción, vamos a dejar sus redes sociales, LinkedIn, YouTube y alguna otra que tú nos digas, al final, que agregamos para que te sigan, se suscriban, que seguramente se viene un montón de contenido. Y si logras mostrar cómo podemos aplicar eso, a nivel tal vez de proyectos de psicología o de análisis o de todo eso que ustedes los psicólogos manejan, sería espectacular. Y justo para allá quiero preguntarte, a nivel de un psicólogo, cuéntame, no sé, algún proyecto importante en donde me puedas explicar cómo un psicólogo utiliza el tema de los datos ya aplicado a algún proceso, a alguna actividad. No sé, cuéntame ahí cómo combinas tu trabajo. Mira, yo actualmente trabajo también en la actividad privada, en una empresa de medicina privada, o sea que me quedé en el rubro salud de alguna manera, ¿no? Ahora Ok, hago claro. inteligencia de negocios en el rubro salud. Cuando estaba más activa con el tema investigación, para que las personas que nos están viendo y escuchando entiendan cuál es la conexión real entre psicología y datos, hice algunas investigaciones básicas en el sentido de, técnicamente la investigación básica es mostrar el estado de situación de determinado fenómeno psicológico, ¿no? Mi fuerte es la psicología social, entonces tengo algunas investigaciones hechas respecto de, bueno, este es el estado de situación, estos son los números respecto de este fenómeno, ¿no? Por decirte uno, el prejuicio hacia la mujer. Entonces, vieron que muchos observatorios publican estadísticas respecto de, no sé, los femicidios, por decir algo, ¿no? O la cantidad de denuncias que hay por violencia de género. Esos son números, son datos
que se registraron en algún lado y que se usaron para hacer un informe. Algo similar sucede en psicología, en investigación, y es que nosotros hacemos encuestas a personas, en algunos casos muestras representativas, si hay dinero para hacerlo, si no, no. Pero las personas que voluntariamente participan de esas encuestas nos están dando datos para poder hacer análisis estadísticos que deriven en un artículo científico. Entonces, en el artículo, ¿qué hacemos nosotros? Escribimos la teoría y los antecedentes que hay sobre esos temas y decimos, bueno, estos son los antecedentes, esto es lo que sabemos hasta ahora, esto otro es lo que encontramos nosotros con esta muestra a la que encuestamos. Y usualmente, ¿qué es lo que informamos? Diferencias de medias, correlaciones, podemos armar modelos de ecuaciones estructurales cuando queremos validar algún tipo de escala o de inventario. Lo que tiene fascinante el mundo, para mí por lo menos, el mundo de la psicología y de los datos, es que se pueden construir instrumentos que midan fenómenos psicológicos a través de distintas validaciones estadísticas dentro de lo que se llama psicometría, ¿no? Que la psicometría es como la ciencia que se dedica a validar y a adaptar escalas, inventarios que miden determinados fenómenos, como ya te dije, el prejuicio o rasgos de personalidad. Hay un conjunto de rasgos de personalidad muy interesante, que de hecho una de mis tesis es la validación de ese inventario, que se llama personalidad oscura, que está compuesto por personalidades de psicopatía, narcisismo y maquiavelismo, que en realidad son rasgos de personalidad normales, entre comillas, pero que todas las personas tenemos en mayor o menor medida. Díganme ustedes si no es así, ¿no? Que todos tenemos un poquito de narcisismo, todos tenemos un poquitito de maquiavelismo, ¿no? Esto de aprovechar al otro para nuestro propio beneficio, y también la psicopatía, esto de en niveles normales, ¿no? Digo, esto de tener un poco de no remordimiento a la hora de hacer algo en beneficio propio. Entonces, uno puede mostrar numéricamente cuál es el estado de situación de una muestra respecto de, por ejemplo, ese constructo. También se puede, eso es la investigación básica, también se pueden hacer cosas aplicadas que son muy interesantes, pero que bueno, en Latinoamérica por ahí no hay tanto presupuesto a nivel universidad para llevar a cabo ese tipo de proyectos. Yo diseñé hace un tiempo un programa para la reducción del prejuicio sexista en escuelas medias o secundarias de acá de la provincia de Buenos Aires, y lo que hacemos es utilizar determinados métodos de medición, de sexismo, de estereotipos de género y demás. Y como les ejemplificaba antes, lo mismo iba a hacer yo en esa especie de taller o intervención, hacer un pre y un post. Es decir, hoy, numéricamente, ¿cuál es el dato del estado de situación acerca de los estereotipos de género y el sexismo en, no sé, 30 pibes, 30 chicos y chicas que van a clase a X escuela, ¿no? Antes, esto antes del taller. Después hay toda una intervención, un taller que dura 3 meses, donde se trabajan contenidos de estos fenómenos para flexibilizar estereotipos de género, para reducir prejuicios, y al final se vuelve a tomar la misma encuesta. Lo que dicen los antecedentes, los datos previos sobre el tema, es que se suelen flexibilizar los estereotipos y suele reducirse el prejuicio sexista una vez que vos ya interviniste. Pero lo lográs con datos, eso, de demostrar si funciona o no funciona la intervención, porque vos decís, así estaban antes y así están ahora. Es como, como lo pongo más simple, vos querés, no sé, tenés un negocio y querés analizar si creció o no tu facturación. Es lo mismo, porque vos decís, Claro. bueno, yo tengo el periodo, no sé, agosto y el periodo septiembre y quiero ver cuál está mejor y cuál está peor. Lo mismo con la psicología en esto, ¿no? Tengo esto al principio del taller, tengo esto al final. ¿Mejoró o no mejoró? Y tú como psicóloga, y obviamente tú porque estás súper metida en el tema de los datos, pero por ejemplo un colega tuyo que se basa en su criterio, en la corriente, porque entiendo que la psicología como que tiene varias corrientes de pensamiento, ¿no? De gentes importantes, influyentes en el tema de psicología.
¿cuál es la diferencia o qué sesgos existen entre Sí. alguien que se dedica a la psicología y que no es muy dado a utilizar datos para, ¿cómo decirlo? Como para sustentar una opinión? ¿Y qué te ha dado a ti el hecho de tú sí tener la capacidad de o el conocimiento de poder aplicar datos a eso que la psicología también ya te permite? ¿Encuentras realmente sesgos que dices, ay, esto sin datos no hubiera podido llegar a ello? ¿Te ha pasado? Sí, me ha pasado viéndolo desde mi vereda, ¿no? Desde mi lado, desde mi perspectiva. Yo veo del otro lado muchas personas que, sobre todo en lo que es clínica, es decir, los que atienden pacientes, que utilizan marcos teóricos que no están sustentados en datos. Es decir, que no hay prueba científica de que esos marcos teóricos em, lleven, digamos consigo técnicas que esté probado que funcionen, ¿no? Y para mí eso es muy peligroso porque si vos te formás en un marco teórico que no está basado en datos, basado en evidencia, vos vas a atender a una persona que tiene determinado padecimiento, que viene con determinado problema y lo vas a ayudar desde una perspectiva muy subjetiva, ¿no? Si algo tienen los datos, es que son esos. O sea, 2 más 2 es 4. El dato es ese. Tu interpretación del dato puede ser subjetiva y podés verlo desde una óptica u otra, sí, pero el dato sigue siendo ese y está probado que ese es el resultado y no otro. En cambio, en estas corrientes que yo te digo que no tienen evidencia científica, es como medio a criterio de cada profesional la intervención que va a hacer sobre el padecimiento de ese paciente, ¿no? Y yo siempre lo consideré bastante llamativo y peligroso porque estamos hablando de jugar con la vida de la gente, ¿no? Entonces, cuando empecé a entender la diferencia entre las distintas corrientes y tuve que tomar posicionamiento, dije, bueno, yo me voy para lo que tiene evidencia, para lo que se sabe que funciona. No, no, de hecho, una de las razones por las cuales no atiendo pacientes también es por eso, por el miedo, si querés, a no, a hacer algo mal con la vida de una persona, ¿no? Entonces digo, bueno, yo voy a hacer todo lo que esté basado en datos y me voy a dedicar a allanar el camino para que se conozcan los fenómenos, ¿no? Y después las personas que van a terreno y que hacen algo con esos fenómenos pueden usar esos datos de base para poder hacer efectivas sus intervenciones. Así que, mira, dato curioso. Esta corriente de la que yo hablo, lo voy a decir porque ya no nos está escuchando nadie, vamos a hacer de cuenta. El psicoanálisis, como gran corriente de psicoterapia clínica, que es la que, digamos, empieza Freud, ¿no? Que Freud es un personaje muy conocido de la psicología y que continúa Jacques Lacan. Esa corriente es la que no tiene evidencia científica, pero que ha servido de base teórica para el desarrollo de otras teorías como la terapia cognitivo-conductual. El dato de color que quiero dar es que el psicoanálisis como forma posible de práctica clínica solo se usa en Argentina y en Francia. O sea, Lacan era francés y son todos muy fanáticos de Lacan, pero son los únicos 2 países en el mundo en los que se sigue practicando esa forma de terapia clínica. En el resto del mundo, el psicoanálisis se considera historia de la psicología, porque es como precursora de otras olas de teóricos de la psicología clínica que fueron mejorando y dándole mucho más sustento con base en datos a eso que había hecho Freud. Así que con datos o nada, chicos. Claro, sí, de hecho, ahorita que mencionas bueno, anteriormente todas estas corrientes psicológicas que existían, pues no habían ni mucho menos herramientas para medir a través de datos, ¿no? Realmente eso a través del tiempo ha cambiado algo o que tú sepas que sabes que esto que decía Freud hace muchos años se echó para atrás. ¿Por qué? Porque con base en datos tenemos esto que no es muy parecido o cambia totalmente la perspectiva de lo que este señor decía hace muchos años sin la herramienta de los datos, ¿no? Entonces, eso ha pasado, o hay cambios importantes
de corrientes que digas esto ya no es así, porque ahora existe esto que a través del análisis de datos, de información, nos ha permitido ver que la cosa tiene otra perspectiva. Sí, en realidad yo creo que más que cambios así rotundos, hay muchos como upgrades que se fueron dando a lo largo del tiempo con base en estos precursores, ¿no? Pero sí hay cuestiones curiosas respecto de cómo se mide. Los indicadores o la forma de medir determinados indicadores no siempre fue la misma, ¿no? Es como que se van encontrando mejores formas para medir determinados, no sé, KPIs, por ejemplo, ¿no? Entonces... hay un hecho muy curioso en torno al prejuicio como fenómeno psicosocial, que es que el prejuicio se medía de determinada manera, ¿no? Y conforme fue pasando el tiempo, empezaron a encontrar los investigadores que los niveles de prejuicio bajaban. Y los investigadores se preguntaron, ¿realmente es que la gente está siendo menos prejuiciosa? ¿O es que hay algo que no estamos sabiendo captar? ¿Viste cuando, cuando un número te hace ruido y vos decís algo falta, que hay algo que no está bien? Entonces, ¿qué hicieron los investigadores? Empezaron a buscar otra forma de medir ese constructo y se dieron cuenta de que no era que la gente había dejado de ser prejuiciosa, sino que habían mutado las formas del prejuicio, las formas en las que el prejuicio se expresaba. Entonces, de pasar de entender el prejuicio de una forma solo hostil, ¿no? Empezaron a pensar al prejuicio en dos dimensiones, en una dimensión sutil y en una dimensión manifiesta, ¿no? El prejuicio manifiesto sería algo justamente hostil que vos a simple vista decís, sí, está siendo prejuiciosa esta persona. En cambio, el prejuicio sutil, justamente como es sutil, vos no te das cuenta de buenas a primeras que hay efectivamente un prejuicio ahí, pero como prejuicio sigue manteniendo las jerarquías entre grupos, ¿no? Porque hay un grupo que es el que hace el prejuicio y otro grupo que es el objeto de prejuicio, ¿no? El que sale perdiendo, digamos. Entonces, en términos de prejuicio, hay cosas que parecen benevolentes, que no habría problema con ello, pero que enmascaran esta diferencia de jerarquías. Y eso es interesante porque, claro, cuando lo empezaron a medir de otra manera, se dieron cuenta de que no había bajos niveles de prejuicio, que lo estaban midiendo mal. Y eso, díganme si no pasa en cualquier ámbito, ¿no? Es como, "Ah, esto me hace ruido, ah, lo estaba midiendo mal, mirá vos." Sí, y ahora que mencionas esto, antes de que te dé la palabra, Mike, bienvenido. Quiero justamente preguntarte eso, porque no sé si te has visto envuelta en tener que en algún momento analizar los comportamientos de las personas en las redes sociales o en las distintas redes sociales, porque es muy diferente y no sé a qué se deba, y si tú me puedas decir algo al respecto o si tienes conocimiento de ello, pero por ejemplo, tú te metes a X, a lo que era Twitter, y es una locura, encuentras de todo, ofensas, maldiciones y demás. Y hay como redes sociales que no sé si es por el tipo de público donde la cosa es como más medida o más controlada o más censurada, ¿no? No sé si tú tengas o hayas en algún momento analizado el comportamiento de las personas hoy a estos niveles, ¿no? Porque antes no había redes sociales y opinar sobre algún tema al respecto era complicado, no había muchos medios. Y en la actualidad cualquiera se cree experto de cualquier cosa, ¿no? Y te lanza una opinión o una maldición o lo que sea, pero como que es muy marcado por el tipo de red social. Ujú. Sí, en primer lugar, me parece que el grado de anonimización que permiten las redes Eso. sociales hace que estar detrás de un teclado y decir barbaridades sea mucho más sencillo, ¿no? Porque no hay una responsabilidad en poner el cuerpo en algo. Vos estás directamente detrás del teclado. Pero respecto de lo que vos decís de la diferencia entre las redes sociales, es bien interesante y me lleva a un concepto que tiene que ver con, un concepto de la psicología social que tiene que ver con la lectura del contexto, ¿no? Donde uno se desenvuelve. Entonces, me parece que hay como una representación. Primero, me parece que hubo un contexto que se fue dando en cada red social y que llevó a una representación de las personas de, ah, bueno, en esta red se puede ser violento, en esta red tengo que subir fotos de gatitos, en esta otra red tengo que subir una foto de que estoy comiéndome una media luna con jamón y queso, ¿no?
Entonces, se arman esas representaciones de qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede en cada red o qué está aceptado y qué no, y se empieza a reproducir tanto esa lógica que esas redes crean como su propia realidad, ¿no? Si yo creo que en X puedo ser más agresiva, yo voy a ser más agresiva, el resto va a ser más agresivo y se va a generar ese clima, ese contexto dentro de esa red social que está legitimado, porque digo, ya si la representación dice que ese lugar, esa red es así, no, vos te haces la pregunta, pero ya sabemos que es la representación de esa red y no otra. Entonces, todos los contextos eh, se pueden describir o describen qué es lo que se puede hacer y también prescriben qué es lo que no. Y eso se ve también en los contextos sociales más macro, ¿no? O, por ejemplo, contextos sociopolíticos. Digo, hay algunos contextos en los que está más bien permitido y allanado el camino para que se expresen determinadas actitudes que en otros contextos no. Entonces, suponte que vos sos una persona que muy conservadora, que está dispuesta a agredir a quienes piensan distinto o a quienes amenazan el status quo. Si vos vivís en un contexto sociopolítico en el que agredir a los otros porque no piensan igual que vos está mal visto y eso te puede traer consecuencias y no hay otras personas que lo hagan, vos te vas a quedar quietito en el molde y vas a pensar que te gustaría hacerlo, pero no lo vas a hacer. De repente, suponte que el contexto sociopolítico cambia porque, no sé, cambian las reglas de juego, cambia el gobierno, cambia el signo de las mayorías. Y vos decís, empezaron a hacer todos lo que yo también quería hacer, ahora que lo podemos hacer todos, vamos a hacerlo, vamos a expresar esa agresión. Entonces, hay cosas que están, predisposiciones que están contenidas y que cuando el contexto habilita a que las expresemos, la gente va y las expresa. Por eso también existe cada vez más, por lo menos acá en Argentina, ¿no? Existe como un contexto cada vez más de permitir expresar discursos de odio hacia determinados colectivos y está totalmente legitimado, digo, por las autoridades que la mayor parte de la gente considera como legítimas, ¿no? Así que siempre me parece que hay que leer el contexto, el rol que uno está ocupando en ese contexto y qué es lo que el contexto está habilitando o no que hagamos. Sí, totalmente. Y sí, como bien mencionas, en este caso de las redes sociales, cada una con base en ese contexto y la configuración de permisos que también tiene la gente ahí, se genera una personalidad general, ¿no? De la red social. Mike, ahora sí, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, querido Vic y estimada Paula, que gracias por aceptar nuestra invitación y pues mira, qué gran sorpresa. Bueno, sí lo tenía previamente visto que muchas profesiones sí utilizan los datos. Por ejemplo, también en el ámbito de la comunicación lo utilizan para sacar estadísticas de la criminalidad, cómo ha aumentado y todo esto. Pero en psicología no me lo esperaba, pero pues sí tenía como una idea de que sí se aplicaba para ayudarles a otros profesionales de la misma rama de la psicología. O sea, lo que tú haces, por lo que bien entiendo, entonces es un trabajo de investigación con datos y lo provees a la misma profesión. Hablando de otra área de la psicología que es la investigación y quería preguntarte o que deseo preguntarte lo siguiente. ¿Qué patrones interesantes has descubierto gracias al análisis de datos en la psicología? Uy, bueno, tengo muchas cosas polémicas para decir, pero a ver, ¿qué patrones he encontrado? Yo, como les decía, yo ¿El en muchas de bullying? las psicologías... ¿Cómo? ¿El bullying o el hate o que es lo que ahorita que acaba de mencionar mi querido Víctor que es cierto, es lo que platicaba yo el otro día con querido Víctor que se ha desatado la furia en las redes sociales de que hasta a veces decimos, bueno, pues esta persona, ¿quién lo castigó para que nos comente con agresividad a veces en nuestros videos, ¿no? Decimos, y es lo que Ah. decía Víctor, bueno, pues porque él trae cargando un problema que no es contento con lo que vive, ¿no? O sea, son datos que hemos descubierto nosotros o que Víctor nos lo hizo saber. Bueno, estaría interesante hacer algún tipo de investigación respecto de los comentarios de odio y demás. Sí, sí. Hay, de hecho, antecedentes sobre el tema. Yo siempre investigué.
todo lo que es prejuicio y fundamentalmente prejuicio sexista. Entonces, el patrón en lo que es prejuicio hacia la mujer es que en la mayor parte de los países donde esto se investiga hay niveles de medios a altos en lo que es el prejuicio sexista. Y el otro patrón es que se correlaciona esto muy bien con lo que son los estereotipos de género, ¿no? El estereotipo, por definición, es qué es lo primero que se te viene a la mente cuando pensás en determinado grupo, ¿no? En determinada categoría. Si yo les digo, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando pensás en una persona mexicana? ¿Qué me dirían ustedes? Ah, no se Tú esperaban que primero, les hiciera Vivi, tú una primero. pregunta. Ya estoy esperando a Mike, que es quien tiene la palabra. A ver, pues Una yo, persona híjole, es que es bien mexicana. complejo. Es que, ay, bueno, lo vi el otro día. Hay un cantante, bueno, no cantante, un músico muy virtuoso que se llama Jay de la Cueva y él decía que le gustaba hacer música basada en gustos nacos en México. Gustos nacos en México significa cosas que no son como bien aceptadas o bien con mucha educación. Y una parte de la cultura del mexicano es la falta de educación, hacer malas costumbres como el no comer apropiadamente, el expresarse con un lenguaje muy florido, típico mexicano. Es de las, por eso te digo, pues, ¿cuál viene siendo el contexto del mexicano? Pues tiene, pues, muchísimos, ¿no? Sí, por ahí lo que responde más al estereotipo es lo primero que se te viene a la mente. Te digo yo, lo hago yo el ejercicio. ¿Qué es lo primero que se me viene a la mente cuando pienso en una persona mexicana? Tequila, mariachis, Mike. ¿no? Pero es Tacos. estereotipado, Tacos, claro. tacos, pero es el estereotipo. Ahora yo digo, ¿realmente una persona mexicana es tequila, mariachis y tacos? ¿O es más que eso? No, es más como un rumor, no. Yo, por ejemplo, te puedo decir que pues soy rockero y no me gusta el mariachi. Vic también lo que lo conozco es también súper fan de Oasis, pero no nos gusta mucho el tema del mariachi y del tequila, pues para algunos es ocasional, más bien es la cerveza. Mira. Bueno, pero a lo que voy es que en términos de estereotipos, de género en este caso, machea muy bien con lo que es el sexismo, porque ¿qué es lo que pasa? Las personas tienden a tener estereotipos acerca de la mujer que se condicen con el prejuicio sexista, que el prejuicio sexista sería algo como, no sé, las creencias de que, a ver, de que detrás de todo hombre hay una gran mujer, que las mujeres tienen que ser cuidadas, ¿no? Y no sé qué. Y la verdad es que, independientemente de nuestro género, nos tenemos que cuidar los unos a los otros como personas y corrernos un poco de los estereotipos, ¿no? De que la mujer es débil o de que la mujer necesita que la cuiden porque es mujer y no porque es una persona. Y bueno, lo mismo podríamos, haciendo el juego este, ¿no? De los mexicanos, digo, ¿por qué tendríamos que pensar que al mexicano le gusta el tequila o que al mexicano le gustan los mariachis? Y esos patrones, en cuanto al sexismo y a los estereotipos de género, se repite en un montonazo de países porque es una variable súper, súper estudiada, y hay un montón de estadísticas al respecto. También hicimos hace un tiempo, durante la pandemia, un estudio sobre prejuicios hacia personas con COVID, y encontramos el patrón de que la gente creía que las personas que se contagiaban de COVID se contagiaban porque se lo habían buscado. Viste, como que, no sé, que no se habían cuidado Cuidado. o que se habían expuesto. Y ese patrón se mantenía en las investigaciones que habíamos hecho. Así que, nada, se pueden encontrar patrones re interesantes en psicología eh, y bueno, para mí es un mundo fascinante. No los quiero aburrir con tantas cosas medio No, 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 teóricas. está de hecho muy interesante, Pau. Y para eso te invitamos para que nos cuentes fuera de lo que quizás la gran mayoría de nuestros invitados nos hablan, ¿no? Que es el tema de los datos, cómo llegaron, que si Power BI, que si SQL, Excel y demás. Sin embargo, se me hace muy, muy interesante conocer. Yo tengo una hermana que es psicóloga, ella sí ve pacientes. Entonces, esa perspectiva que tú me das de pronto platicando con ella, pues me habla de cosas de este tipo, ¿no? Y a mí se me ha hecho siempre muy, muy interesante. Ahora, tú sabes que como toda carrera
y como toda profesión se ha visto o se verá en algún momento impactada por el tema de la inteligencia artificial. Yo quiero preguntarte, tú que eres muy académica de investigación, que si hay o existen estudios o hay tendencias que permiten ver cómo en mayor o menor medida la inteligencia artificial va a afectar o va a beneficiar o cómo podemos aprovechar o estar al tanto quienes se dedican a la psicología con respecto a la inteligencia artificial, si es más una herramienta o si es más una amenaza. No creo que sea una amenaza la inteligencia artificial si la sabemos usar, si la sabemos capitalizar en nuestro beneficio, ¿no? Yo creo que nos tenemos que potenciar de la inteligencia artificial. Sí, entiendo que hay personas que lo usan como si fuera un psicoterapeuta y eso Sí. me parece bastante llamativo y grave a la vez. Tendría que buscar si hay alguna investigación al respecto, seguramente la haya. Sí hay algunas en relación a la inteligencia artificial y la educación. Yo soy docente en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires hace ya bastantes años y he notado a lo largo del tiempo que mis estudiantes escribían sus trabajos cada vez mejor. Claro, Y, y claro, dije, bueno, acá está pasando algo, evidentemente están usando algo estilo ChatGPT y, y bueno, sencillamente no, a ver, no regañé a nadie y sigo sin hacerlo. Lo que sí hago es que cuando noto que hay algo que está 100% copiado y pegado, ¿no? Para presentar en un trabajo, yo digo, a ver, gente, la pueden usar, la inteligencia artificial está para que la usen, pues no podemos negar su existencia. Ahora, úsenla con criterio, analicen el output, lean lo que les devuelve. Y si tienen dudas, pregunten a otro ser humano. sí, claro. Entonces, yo trato de blanquear la situación con mis estudiantes y decirles, muchachos, muchachas, úsenlo, me encanta que lo usen, pero lean qué es lo que les devuelve, entiendan si está bien, si no está bien, si es lo que esperan, si no es lo que esperan, y parafraseen, vuelvan a escribir lo que devuelve, ¿no? Porque estoy cansada de leer cosas del estilo, bueno, en LinkedIn lo vemos un montón y también hago mea culpa que yo también lo uso, lo usamos todos. Estoy muy emocionado de anunciar que no sé qué, ¿no? ¿Y quién usa la palabra emocionado, ¿no? Como, em, así que yo trato de lean las palabras que se repiten, parafraseen, repiensen un poco las ideas porque de esa manera también ustedes capitalizan el conocimiento y aprenden, con H en el medio, los contenidos que esperamos evaluar, ¿no? Y tuvimos que cambiar las formas de evaluación también, porque, bueno, como ya les digo, tenían que entregar trabajos que por ahí estaban hechos con inteligencia artificial. Y tuvimos que agregar como una segunda instancia en la que la evaluación fuera también oral, ¿no? O sea, vos hiciste este trabajo, ahora lo tenés que defender de manera oral, tenés que hacer una presentación. Esto tiene dos propósitos que la persona aprenda ese trabajo y que lo pueda decir oralmente, pero también que se prepare para el futuro, para dar presentaciones, porque también es algo que requiere, esto va linkeado con lo de las habilidades blandas, ¿no? Que hablábamos antes, que todo lo que es oralidad y presentación requiere de mucha práctica y está bueno que la materia que yo doy desde primer año, que los chicos desde primer año empiecen a pararse frente al público, presentar, como aprender esto o practicar esto de la oralidad, de hablar en público, que es súper importante y que no en todas las carreras se fomenta. Así que bueno, la inteligencia artificial para mí hay que capitalizarla, que ponerla en valor, usarla, pero con mucha conciencia, con mucha capacidad crítica y nada, no negarla, está ahí. Tenemos que transformar por ahí nuestros métodos de evaluación para poder calificar de una manera más eficiente, pero nada, para mí un 10 a la inteligencia artificial. Sí, sí, y como dices, se nota muchas veces en las publicaciones, todos las usamos, ¿no? Y yo Sí. principalmente que en el canal de YouTube
hago mucho contenido sobre Copilot, sobre ChatGPT en Excel y ese tipo de herramientas. Yo al finalizar siempre les recuerdo que todo esto se puede utilizar, se puede aprovechar, más que como algo que va a llegar a cambiarnos de momento la vida. Yo creo que es como una herramienta más, ¿no? Es como cuando aquel que hacía sumas antes a papel, de pronto llega la calculadora y dices, es que ya no vas a ver sumar porque ya la calculadora lo hace. O sea, no, es una herramienta que igual llega y sí nos debilita hasta cierto punto en habilidades blandas como, no sé, hacer un ensayo, redacción y demás, porque hoy se lo pides, le dices el contexto de cómo lo quieres y te lo da y la verdad es que lo hace bastante bien, pero siempre les recomiendo que estas herramientas revisen, como tú dices, lo que nos da como datos de salida, lo revisen, lo reescriban, le metan el estilo, la forma de cómo ellos mismos hacen las cosas para darle un toque que nada más sirva como ese apoyo. Copilot, por eso se llama Copilot, ¿no? Porque es un copiloto. Debe ser tu asistente, no quien te hace todo. Entonces, eso creo que es importante decírselos. Tú que te dedicas a la docencia y que estás formando personas jóvenes, me imagino, es importante transferirles ese conocimiento y esa conciencia, ¿no? Del uso de la inteligencia artificial, de cómo debe ser. Porque creo que sí se puede convertir en un peligro para muchos que sí literal copian, pegan y vámonos, ¿no? Ahí está. Y todo, la verdad es que ya ni siquiera se desgastan en leer ni saber qué hizo, si no hizo, si les dio datos erróneos. Y ya nunca falta el que hasta copia el texto de abajo. Y si quieres, y si quieres sobre algún otro tema, estoy para ayudarte. Entonces, por eso te preguntaba esa parte, si a nivel de la profesión de psicología hay algo en lo que realmente este contexto de las nuevas tecnologías puedan afectar, pero bien, creo que tienes un muy buen contexto al respecto del uso de la IA. Em, Pau, vamos a cambiar un poquito de tema. Quiero conocer sobre Paula a nivel comunidades. ¿Cómo es que Ujú. llegas? ¿Cómo es que llegas? Ya te decía yo al principio. De pronto veo que estás comentando con Janina, con Mariela, con toda esa. Aparte, ubico como a la comunidad de Argentina, una comunidad muy sólida y que muchos se conocen en persona. Y eso está genial, porque he visto hasta fotos donde están todos y hacen los viernes ahí de datos y eso, pues acá, por ejemplo, en México es complejo, ¿no? Mike vive como a 12 horas de mi casa, Sergio vive como a 15 o 10 horas, no sé, no es tan sencillo como que nosotros nos podamos reunir. Y ustedes, además de ser unidos tanto virtual como físicamente, quiero que me cuentes, o sea, tú te dedicabas al tema de los datos, te empezó a traer, ¿cómo llegas a Yanina, a Mariela, a toda esta comunidad de datos que hoy los veo bastante juntitos todo el tiempo? Mira, cuando yo decidí dar el salto de psicología a otros rubros y empezar a aprender nuevas tecnologías, me quise meter en LinkedIn para empezar a buscar, para empezar a practicar la cuestión de las entrevistas laborales, ¿viste? Yo, como siempre trabajé para la universidad, no tenía experiencia en entrevistas laborales formales, ¿no? Todo lo que implica el proceso de de las entrevistas y del proceso de selección en general. Entonces le hablé a una amiga mía de la escuela secundaria, hace un montón que somos amigas, y le dije, ella trabaja en recursos humanos, entonces le dije, ¿cómo hago un LinkedIn? ¿Cómo me creo una cuenta? ¿Qué es esto? No entendía nada, les juro que no entendía cómo se usaba. Entonces, bueno, ella me empezó a enseñar, me enseñó a optimizar el perfil y qué sé yo, y dije, bueno, voy a hacer algún curso de alguna tecnología que yo no conozca y voy a empezar a aplicar a entrevistas laborales para practicar esto de el proceso de selección, ¿no? Y, y una de las primeras personas que me crucé en LinkedIn en ese momento fue Cecilia Enrich, que Ceci es la fundadora de la comunidad Data Aventureros a la que pertenecemos Yani, Mariela, yo y otras tantas gentes que quiero mucho. Y me crucé, no sé por qué, con una publicación de Ceci que tenía en su academia un curso de Power BI. Dije, bueno, voy a hacer un curso de Power BI. Me anoté en ese curso y tenía como docente a Yani
y como tutora perdón, como docente a Ceci y como tutora a Yani. Entonces yo empecé a participar de las clases y como no soy una persona particularmente tímida y que no me guste hablar, yo participaba, preguntaba, levantaba la mano y estaba ahí siempre a tiro con todo. Y bueno, terminó el curso y habíamos dicho en algún momento de juntarnos a tomar algo para conocernos en persona porque ese curso era así virtual. Y bueno, y era el cumpleaños de Ceci y dijeron, bueno, hagámosle un cumpleaños sorpresa a Ceci, si alguien quiere venir de este grupo del curso, venga. Y van amigos de Ceci, amigos de Yani. Nadie fue del curso, fui yo sola. Y yo no conocía a nadie personalmente. Lo bueno es que no Eh, eres tímida, entonces no te representó no, un problema. pero cuando llegué me digo que dije, uy, porque aparte habían armado globos, habían hecho torta, habían amasado, Jane había amasado pizza, que amasa unas pizzas increíbles. Y dije, ay, ¿qué hago acá? ¿Qué metida que soy? Y la verdad es que desde ese día quedé siempre en contacto con ellas y cultivamos una relación personal y de gusto común por los datos, que está buenísima. Y de hecho muchas de las cosas que hago también es porque Yanni me impulsa y me ayuda un montón. Así que ahí las conocí la primera vez. Y después empecé por contactos en común, a conocer eventos, a tirar solicitudes en LinkedIn porque tenemos muchos contactos en común. Y bueno, y así fui llegando a distintas personas. Y empecé a entender cómo funcionaba esto de la comunidad también, ¿no? Porque creo que no hay mejor forma de aprender que viendo a los otros como ejemplo. Entonces yo tomaba de ejemplo a muchas de las personas que circulan por ahí por las redes y dije, bueno, yo quiero ser como ellos algún día. Ahí la llevas, ahí la llevas. Y ahorita me Ay, hiciste recordar algo que Sergio te comentaba en la charla. Creo que Sergio te entrevistó hace como 2 meses, 3 meses más o menos. más o menos, sí. Y recuerdo que hablaba al final cuando se despedían. Recuerdo que te decía, yo estoy seguro que en unos meses te vamos a ver haciendo cosas grandes. Te vamos a ver con un proyecto, te vamos a ver muy movida en las comunidades y creo que vas bien, creo que vas excelente. Y destapaste desbloqueaste ese nuevo nivel, creando tu proyecto y algo que veo en ti que creo que te va a ayudar bastante, que como dices, eres desinhibida, te sabes mostrar a cámara, sabes hablar muy bien y obviamente eres docente, lo cual tienes todos los skills para poder desarrollar un buen proyecto de enseñanza ahora en redes sociales. Entonces creo que debes bastante aprovechar. Qué buenas palabras que me dijiste, me estás dando un montón de aliento. Es que de verdad, porque nosotros que aquí platicamos cada semana o a veces 2, 3 veces por semana con personas, te das cuenta quién sí y a quién le cuesta trabajo. Yo soy un ejemplo mismo de eso. Yo inicié con el tema del YouTube hace 10 años, justamente hace poquito celebrábamos los 10 años, pero créeme, yo inicié siendo el más tímido, el que no le gustaba hablar en la escuela, en el salón, y el gusto y la pasión por esto me llevó a obligarme a mí mismo a ir, pues, metiéndome en esto, pero más por el gusto que por tener capacidades y habilidades blandas para hablar. En el camino fui aprendiendo a hablar, a editar y todavía soy medio bestia para hablar, de pronto se me traba la lengua y todo, pero igual, yo aprovecho esto que estamos haciendo ahorita contigo, yo lo veo siempre también como una oportunidad de conocer otros perfiles. De hecho, me encanta, por eso te decía lo de tu perfil. Me encanta que seas psicóloga porque me obliga a mí a manejar de otra forma la charla. Y de alguna forma también yo aprendo. Entonces, al final creo que todos salimos beneficiados de este tipo de actividades. Y digo, gracias Dios que hoy, pues ya me defiendo un poquito, tengo mi proyecto, lo he desarrollado, veo cómo he logrado aprender, pues si no a ser muy bueno hablando, pues por lo menos a desempeñarme de una forma muy por encima de cómo era hace 5 o 7 años cuando empecé el proyecto.
y que nos va dando eso, no otra cosa más que la experiencia, más que enfrentar esos miedos, más que enfrentar todo eso que te causa mucho nervio, ¿no? Yo hasta hace poco me atreví a dar conferencias porque créeme, llevo muchos años aquí haciendo videos, pero todavía siento unos nervios enormes cuando me paro frente a un grupo y sobre todo los eventos de profesionales en datos que quizás al siguiente año ojalá que tengas la oportunidad de ahora sí estar. Yo siempre les he dicho, cuando te paras a dar una clase, una cátedra, una conferencia a chicos que están aprendiendo, creo yo, en mi caso, yo me siento más cómodo y más seguro porque son personas que todo lo que reciban de ti va a ser prácticamente nuevo. Pero cuando toca dar una conferencia en frente de 100 profesionales que son por mucho más conocedores de muchas herramientas y de muchas cosas relacionadas a los datos, pues yo sí, de pronto te autosaboteas, ¿no? Que eso también suele pasarnos mucho. Si ¿yo qué les voy a enseñar a estos señores? Son 100 profesionales que se dedican a esto, que todo el tiempo hablan de esto, pero nada, el hecho de hacerlo, de pararte y de mostrar un tema y que aparte te lo reconozcan porque les gusta, porque les has mostrado algo que no sabían, pues es mucho más confortable. Yo cada que me paro, presento una conferencia, y logro desbloquear más niveles y me siento cada vez más fuerte y más seguro de lo que hago. Y lo reflejo en mi canal, lo reflejo en mis charlas, en los cursos que doy a empresas, en mi trabajo, y es genial todo esto, poderlo ir llevando a otro nivel. Y el que tú ya tengas tu proyecto, pues bueno, ya nada más toca ser constantes, tener ahí un caminito a seguir, una estructura para que tu proyecto yo creo que puede tener mucho, mucho éxito. Bueno, ojalá así sea. Sí, si lo querés hacer, hacelo con miedo, ¿no? Si tenés miedo, hacelo con miedo igual. Y vos sabés que en psicología, en la práctica clínica, cuando una persona tiene una fobia a determinado objeto, la mejor manera, probada con datos, Sí, claro. de superar una fobia es exponerse al objeto al que uno tiene fobia. ¿Por qué? Porque empezás a construir creencias que desmitifican o deconstruyen aquellos supuestos que vos tenés sobre ese objeto. Por ejemplo, si vos, no sé, tenés miedo a manejar un coche, ¿no? Un auto. Vos decís, no sé, voy a atropellar a alguien en la primera esquina, voy a chocar, no sirvo, no puedo, no me sale. Bueno, ¿tenés miedo a manejar? Maneja igual. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Tu cerebro va a empezar a entender que no chocaste a nadie en cada esquina, que no te diste contra ningún poste, que se te apagó el auto, pero lo pudiste volver a prender. Entonces, la práctica y la exposición al objeto que te da miedo hace que en algún momento le dejes de tener miedo. Y es lo que pasa también cuando uno habla en público. Al principio vas a tartamudear, vas a balbucear, te va a costar, te vas a sonrojar, pero conforme esa experiencia se vaya repitiendo, vas a empezar a acostumbrar a tu cerebro, a tu cuerpo. Es como ir al gimnasio. Vos vas el primer día del gimnasio y no sacás unos músculos así el primer día del gimnasio. Bueno, pero para encontrar los resultados necesitas ir muchas veces y a medida que se repite eso, se va formando el músculo. Lo mismo pasa cuando uno quiere superar un miedo. Exacto. Un gran ejemplo, esa parte de ir al ejercicio, de ir al gimnasio, justamente porque tampoco es que como que ya lo hiciste y ya, ¿no? O sea, esto va de repetición en repetición en repetición hasta que lo empiezas a dominar, lo manejas y listo, ¿no? Entonces, eso está genial. Ahora, estoy seguro que más de uno, porque yo he visto en los comentarios, he visto los perfiles, me gusta meterme de pronto a los datos de las estadísticas de YouTube, y nos sigue mucha gente de muchas profesiones. Y estoy seguro y ojalá que llegue a más de uno que sean psicólogos también. Ahora, tú que ya estás inmersa en el tema del mundo de los datos, ¿qué podrías tú recomendarle a alguien que es psicólogo, pero que no tiene idea absoluta del tema de información, de Excel, de Power BI? ¿Cómo puede empezar alguien que es psicólogo y que quiere agregar estas habilidades a su formación? ¿Cómo iniciaste tú o qué les puedes decir? ¿Sabes qué? Mira, inicia por acá, vete poco a poco con estos datos, estas herramientas. ¿Cómo les recomendarías hacerlo? Bien.
Si hablamos de análisis de datos en general, más allá de lo que es psicología, es decir, pensando en un salto de carrera, yo lo que me hubiera gustado que me aconsejen primero es, viste que hay una frase que dice, vísteme despacio que estoy apurado, ¿no? Entonces, para llegar a destino, hay que también disfrutar el proceso y hacerlo bien a conciencia, ¿viste? Porque muchas veces uno está apurado por obtener un resultado y te olvidas de que hay distintos pasos que tenés que seguir para llegar a la meta y querés llegar cueste lo que cueste. Y la verdad es que eso después no es sin consecuencias físicas, emocionales, de salud y demás. Entonces, el primer consejo que yo daría es empezar de menos a más, ¿no? Como no hacer algo súper acelerado para tratar de meter todo el conocimiento de una sola vez, sino empezar por lo más sencillo y después ir migrando a lo más complejo. Yo si hoy tuviera que empezar por una tecnología, empezaría por Excel. Si la persona no conoce nada de este mundillo, empezaría por entender Excel, por entender no sé, después Power Query, Power Pivot, después ya sabiendo Power Query y entendiendo cómo se arma un modelo en Power Pivot, tranquilamente tenés la mitad ganada para después empezar a usar Power BI, así que podés empezar a aprender Power BI después. Y después hay un montón de otras tecnologías que creo que también yo las uso como accesorias para el trabajo, R, Python, SQL, pero empezaría por esas dos, ¿no? Excel y Power BI son como para mí el core que ayuda después a pegar el salto a otras cosas que por ahí son un poquito más complejas. Pero eso, y buscar también recomendaciones de quiénes son las personas que están enseñando acerca de esas tecnologías, porque, a ver, con esto me voy a sincerar, voy a ser completamente honesta, hay muchas academias que son muy grandes, muy masivas y que ofrecen cursos y tienen como la capacidad de tener mucha publicidad, pero los cursos no son de la calidad que a mí me hubiera gustado, y lo digo leyéndolo desde hoy, ¿no? En el momento yo los hice muy contenta y no tenía la capacidad para preguntarme muchísimo más porque no conocía el mundo de esas tecnologías, pero conforme fue pasando el tiempo empecé a pensar, mirá, esto que yo vi en este curso podría haber sido mil veces mejor. Entonces, mi recomendación también es que busquen canales de YouTube o que busquen personas en LinkedIn que tengan, que haya pruebas públicas de que son buenos docentes, ¿no? Hay un montón de canales como los de ustedes que tienen contenido que es muy valioso y que se nota también cuando la persona que enseña le pone pasión a lo que está enseñando y que está dispuesta a resolver dudas también. Que las academias masivas tienen esas cosas, que los docentes dan la clase, se van y después por ahí uno no puede hacer networking con ese docente. Fue lo que me pasó, en contraste a esto último que dije, fue lo que me pasó con Ceci, que yo a Ceci la tenía disponible durante el curso de Power BI para preguntarle cualquier cosa todo el tiempo. Ella, de hecho, si alguien tenía una duda, ponía una videollamada y se la resolvía en el momento, ¿no? Siempre estuvo muy bien predispuesta. Y creo que esas cosas son las que le agregan valor al proceso de aprendizaje, ¿no? El networking que hay mientras uno hace el curso. Entonces, mi recomendación es ir siempre con gente que ya tenga videos públicos y que uno pueda ver cómo enseña y hacer networking con esas personas, que también el networking es mágico, o sea, abre un montón de puertas. Así que Sí. por eso no hay que dejar de lado las habilidades blandas. Lo sigo Sí, diciendo. exactamente, exactamente. El networking es fabuloso porque aparte no nos podemos dar el lujo de saber todo, pero cuando tienes contactos de los cuales te puedes ayudar para resolver un tema, para aprenderles, para hacer más cosas, es maravilloso. A Yanina, en 2023, cuando fuimos a Medellín, que fue ahí donde la conocí, yo recuerdo mucho que ella me decía, porque hicimos un proyecto donde hablábamos de IA, específicamente de ChatGPT, después de regresar de Medellín, y me decía, ¿tú me ves haciendo esto? Muy tímida todavía, ¿no? Digo, por supuesto, todos podemos hacer esto. ¿En serio me ves haciéndolo? Y hoy le digo, hoy te has vuelto, andas en podcast, das charlas, eventos, cursos,
y es maravilloso porque a veces hace falta un poquito, un empujoncito para atreverse a hacerlo, ¿no? Y a veces uno, como decía hace rato, uno se autosabotea, uno lo primero que lleva de armadura son todos esos miedos, todo eso de quizás no soy bueno para esto o no puedo. Y hoy la veo y qué felicidad verla cómo se desenvuelve y se mete por todos lados, ¿no? Para participar y que seguimos haciendo proyectos aquí en el canal también. Está fabuloso. Y es que es justamente eso lo que creo que la gente necesita para dar el paso, ¿no? Y si no encuentras esa comunidad que te ayude con conocimiento, que te ayude a darte ese empujoncito, a veces nos quedamos ahí pasivos, solos, y eso solo no se puede. Solos no se puede llegar a muchos lados, ¿no? O quizás te tardes mucho tiempo más para llegar, pero solos no se puede. Mike, Me gustaría preguntarte, estimada Paula, a veces en los cursos, como bien lo mencionas, y cursos que duran un montón, que son cursos paja, que lo hemos platicado Víctor y yo, que a veces que te ofrecen que 104 horas o 120 y muchas cosas es paja. Paja significa cosas que a lo mejor ni te aportan valor. relleno, sí. Relleno, exactamente. Fillers, cursos fillers. Eh, es una cosa son los cursos y otra cosa son la realidad. Yo me imagino que para hacer tus investigaciones utilizas fuentes abiertas y fuentes también que te pasan privadas. Aquí me gustaría saber si te has enfrentado con la dificultad de hacer una limpieza de datos, porque como bien lo he platicado con Víctor, muchas veces los sistemas administrativos o algún sistema ERP, hombre, te descarga un montón de basura, los TXT o los SV. ¿Te has enfrentado a esa dificultad? Cuando tú te Sí. iniciabas, ahorita ya tienes el dominio, pero cuando tú iniciabas y decías, ay, tengo que sacar una estadística de esto, decías tú, ¿cómo lo limpio? ¿Cómo le extraigo la combinación de texto con números? ¿Cómo lo hago? ¿Te llegaste a enfrentar a esa dificultad? Y vos sabés que en psicología, como todas las investigaciones vienen de respuestas que dan las personas a encuestas, que son encuestas que armamos los mismos psicólogos que investigamos, ¿no? O sea, decimos, bueno, queremos medir esto, esto y esto, armamos un formulario. Antes se hacía en papel. Me acuerdo que para mi tesis de grado tenía un pilón así de papeles y la consigna era marque con un círculo la respuesta que mejor se adecua a su opinión sobre esta afirmación, ¿no? Por decir algo. Y después teníamos que agarrar todos esos papeles, abrir un Excel y pasar uno por uno las respuestas. Entonces armábamos las columnas y leíamos, bueno, este en la pregunta uno respondió uno, en la pregunta 2 respondió cinco. Era, pero un laburo, un trabajo impresionante. Teníamos que pasar todo a mano y una vez que ya habíamos pasado todo a mano, me siento medio grande yo hablando de esto, de que llegué a hacer investigación en papel, pero fue así. Pasábamos todo a mano y después usábamos un programa de IBM que se llama SPSS, que se usa mucho Sí, para estadística. para investigación en ciencias sociales. Al principio hacía los análisis con eso, nada, y volcábamos esa información ahí y hacíamos las estadísticas. Las dificultades que se encuentran cuando te responden personas a esos formularios, sea en papel o sea un formulario de, no sé, de Microsoft, em, esas dificultades vienen más por el diseño del formulario que por lo que las personas puedan hacer bien o mal en sí. Porque vos podés poner restricciones, ¿no? No es como en un ERP que no depende de vos cómo se cargan los datos y te cae cualquier cosa. Entonces, si yo le pregunto a una persona la edad en el formulario y le doy la posibilidad de que ponga letras, y estoy autosaboteando, porque estoy permitiendo que pongan cosas que no van y que atentan contra la calidad del dato que yo quiero recoger. Entonces, no me he encontrado con tantas dificultades. Sí, suponte, no sé, si preguntas por la nacionalidad y no le das una lista que te pongan, no sé, Argentina con mayúscula, con minúscula, se le fue una A de más, puso un espacio al final, pero no encontré mayores dificultades. Lo que sí después me he encontrado con sistemas de gestión en empresas es que, no sé, algo súper grave, no tenés identificadores únicos. O sea, tenés clientes y dos personas tienen el mismo identificador. Y vos decís, pero
¿a quién se le ocurrió esto? ¿Cómo yo puedo hacer, no sé, un historial de compra de una persona si no tengo el mismo identificador? Y de ahí en adelante, no sé, migraciones de sistemas que migran de un set de datos de un sistema a otro y le cambian el identificador cuando lo pasan de un lado al otro. Y claro, y ahí tenemos un problema, porque si yo le facturé por un producto en este sistema a Pepito y le facturé por otro producto en el siguiente mes, cuando ya hicimos la migración a Pepito, pero con un identificador distinto, no, ¿cómo sé el historial de compra de Pepito si antes tenía el identificador 5 y ahora tiene el identificador 20? Y Pepito es un nombre común, entonces tampoco te puedo buscar por nombre, porque está Pepito 5 y Pepito 10. Digo, es muy obvio para ustedes que me están escuchando y que saben más que yo del tema, pero lo pongo en estos términos porque es gravísimo. Digo, si uno quiere hacer determinados análisis, que se repitan los identificadores es terrible. Y después sí, TXT de esos horribles que se descargan de algunos sistemas que bueno, de hecho, uno de los videos que están en mi canal tiene que ver con unas transformaciones bien difíciles que he tenido que hacer. Y nada, requiere de muchísima lógica y de tiempo. Por eso, otro consejo, no pedido, pero lo voy a dar, es un rol que requiere de mucha tolerancia a la frustración. Porque no es que de un momento para el otro vas a obtener resultados, sino que cuando las transformaciones se ponen difíciles, tenés que pensar muy bien la lógica de transformación para no perder ningún dato en el camino. Sí, justo esa frustración de la que Mike dice, ¿te has enfrentado a eso? Yo creo que todos en nuestro proceso de aprendizaje empezamos haciendo las cosas en Excel, con funciones, haciendo procesos que, no sé, esos indicadores que tenemos que enviar cada mes, haciéndolos una y otra vez los primeros días del mes siguiente, ¿no? Y poco a poco que de pronto nos encontramos con Power Query, las transformaciones automáticas y demás, automatizadas. Pues bueno, eso nos va dando justamente la experiencia. Hace un momento hablabas de ese tema de las encuestas y es que justo, ¿no? Por ejemplo, todo tiene que ver con datos, la actividad que tú hagas. En ese caso, por ejemplo, antes para hacer una encuesta, las que decías en papel, teníamos que poner opción uno, 2, 3 y 4 o A, B, C y D. ¿Por qué? Porque si tú le dejabas a una persona que opinara libremente, ¿cómo analizabas esos datos antes, no? Era, pero el también ponerle A, B, C y D hacía de alguna manera sesgar o manipular un poquito la respuesta que esperas de la persona. Sin embargo, hoy todos esos datos los puedes pedir así, abierto, que escriban y se explayen lo que quieran las personas que encuestas. Y hoy, por ejemplo, el tema del análisis de sentimiento, que ya se puede hacer con Copilot, con ChatGPT, dentro de una herramienta tan básica como es Excel, nos permite hoy cosas inimaginables antes, ¿no? Hoy eso me encanta a mí mostrarlo en los videos. Hoy tener una base de datos con 500 opiniones de personas me lleva 2 minutos, 1 minuto hacerlo con una función de IA que analiza eso, yo lo categorizo y listo, se acabó. Y antes era leer, en tu caso era pasar uno por uno, después leerlos y sacar el indicador, ¿no? Con base, pues en A, B, C y D. Pero hoy podemos hacer eso en segundos y con la opinión libre de cualquier persona. Y eso es algo que las generaciones actuales no van a conocer porque no van a batallar con ese tipo de cosas. Entonces, está genial. Paula, para ir cerrando, eh, profesionales en datos, psicóloga, pero ¿qué hace Paula cuando tiene que desconectar de todo lo que es su profesión, ¿no? A nosotros nos gusta aquí hablar sobre los profesionales, pero también conocer lo que hay detrás, el ser humano detrás de todo esto que hemos platicado. ¿Tú qué haces? ¿Cómo haces para desconectar? ¿Qué actividades, qué hobbies tienes? Cuéntame un Mm, poquito. la, la pregunta es si desconecto alguna vez. Es Ajá, muy también. difícil. Sí, hoy no sé con quién hablaba que le decía, yo tengo un minuto de un claro que no tengo que hacer nada, entre comillas, ya me inventé qué hacer en 2 minutos, o me acuerdo que tengo que hacer algo que no había anotado.
Entonces, pero sí, tengo hobbies, me gustan muchas cosas. Yo canto hace algunos años, estoy estudiando canto todavía, trato de perfeccionarme cada tanto. Ya ni cuenta siempre lo contó varias veces en algunos vivos que, y en algunos chats que una vez le festejamos el cumpleaños a Ceci acá en mi edificio, en un salón que tiene el edificio, y yo tengo micrófonos, tengo parlante, y bajé todo eso para hacer un karaoke. Claro, bueno, y empezaron a todos a cantar, ¿no? Y yo me estaba haciendo la tonta y no quería cantar. Y cuando empecé a cantar se quedaron todos como, ah, no, pero así no se puede, no No hay vale competencia. esto. Me encanta cantar, me gusta mucho cantar, me gusta mucho hacer karaoke. No sé bailar, soy de madera bailando. Me gusta bailar, pero no sé hacerlo, no creo que lo haga bien. Soy actriz, hice una carrera de actuación de 5 años en una institución que es bastante conocida acá en Buenos Aires. Hice un montaje al final de esa carrera que duró un año y mi personaje era una maestra. Era una maestra, no fue inocente la elección y la construcción del personaje que hice. Eh, Así que era una maestra medio particular que quería enseñar educación sexual, pero con recursos muy limitados, ¿no? Entonces era como medio bruta, porque decía palabras que no tenía que decir en frente de los chicos y qué sé yo, era una comedia para gente, para adultos, ¿no? Nada, era muy, muy bonito el personaje y muy linda la obra también. Tengo un perro que cuando puedo lo saco a pasear. Ahora justo está paseando porque yo no pude hacerlo. Y, ¿y qué más? Bueno, hablo italiano, eso me gusta mucho, mucho, mucho hablar italiano. Cada vez que puedo lo hago. De hecho, tengo esos aparatitos tipo, eh, no quiero dar marcas, ¿vieron? Pero Dale, no, tipo dale. Google, tipo Alexa, Google Home. Ah, ok. eh, entonces a la mañana le digo la palabra clave para que se active y le digo buen día en italiano y empieza a darme todas las noticias de Italia y también, no sé, de España, de México. Tengo un par de canales de noticias de México puestos ahí. Entonces hago como un popurrí a la mañana de noticias de distintos países, pero en italiano, las que son de Italia, entonces me mantengo muy conectada con el idioma, me encanta. Y sigo muchas páginas de memes en italiano también. Entonces, mi celular está en italiano, así que trato de estar siempre en contacto con el idioma y de hablarlo. A veces acá en mi casa hablo en italiano y mi pareja me responde en español porque él no habla, pero me entiende más o menos. Así que no soy una persona normal, chicos, hago lo que puedo. Trato de mantenerme activa y de cuando puedo hacer cositas para distenderme. Pero bueno, en esas estamos. Muy bien, pues qué gusto haberte tenido por acá, Paula. Ya teníamos desde hace algunas semanas, platicábamos con Mike, ganas de platicar contigo. No ha sido para nada, ha sido para mucho una experiencia genial. Como te decía hace un momento, platicar con un perfil diferente a la gran mayoría de los profesionales en datos que obviamente tenemos una formación de más administrativo, informática. Sin embargo, hoy tener acá una psicóloga y ver tu formación y cómo existe esa relación de los datos para con tu profesión, creo que se hizo una charla bastante interesante. Esperemos que no sea la última vez que te veamos por acá en el canal. Y bueno, pues muchas gracias por haber estado por acá. Mike, despide a Pau. Muchas gracias, estimada Pau. Bonacera, pronto. Buonasera, grazie, grazie Gracias. dell'invito. Bonacera. Muchas Ah, gracias. Y también está abierta la puerta, bueno, aquí he abierto el espacio para un workshop. El tema que tú gustes, me encantaría, la verdad, visto lo que estás haciendo y sería un honor que nos acompañaras en un workshop en este poderoso canal. claro, claro, por supuesto. Sí, sí, me encanta, me encanta. Una de las cosas que más me gustan es compartir conocimiento, Mostrar. así que cuando quieran, estoy. Gracias a los dos por la invitación y la verdad que me sentí muy cómoda y me encantaron mucho
las formas en las que fueron ahí moviendo la entrevista para lugares que no me imaginaba que íbamos a llegar, así que buenísimo. Bien, Y espero que eres haya una gran sido. inspiración. Sí, sí, totalmente. Espero que haya sido una buena experiencia. Redes sociales, Paul, para que de todas maneras acá abajo les vamos a dejar el link de tu canal, de tu LinkedIn. No sé qué otra red quieras en las que te gustaría que te siguieran. No, que se suscriban al canal, que es nuevito y que voy a empezar ahí a poner un montón de tips, de cositas muy copadas de Power BI, de Excel y demás. El canal es M de María, porque me llamo María, mi primer nombre es María, M Paula Bría. Y bueno, y en LinkedIn estoy como Paula Bría, así como lo están viendo acá. Listo, listo. Pues acá abajo les dejamos los links para que lo sigan. Únanse sobre todo al proyecto del canal de YouTube, que eso creo que hay mucho, como ya te decía hace un momento, hay mucho que nos puedes ofrecer. Ojalá que le des una constancia, un seguimiento, porque bueno, no sé si ya te lo han dicho, seguramente sí. El, la magia en YouTube es justo esa constancia, ese seguimiento, esa disciplina que le imprimas a ese proyecto. Ojalá que lo logres porque también se nota que eres una persona muy ocupada, pero ojalá te hagas tus espacios para seguir con el canal y darle un buen ritmo a ese proyecto. Yo creo que lo puedes hacer muy bien. Tienes muchos skills, tanto de habilidades blandas como de conocimientos que puedes aprovechar. Y bueno, pues poder hacer un gran proyecto de ahí. Así que bueno, pues gracias Pau por estar acá. A ti que te has quedado hasta esta parte del video, gracias. Mike Ramírez, como siempre, gracias por acompañarme, amigo. Y nada, nos vemos el próximo viernes con un invitado más y nos vemos la próxima. Bye.